Entre los gigantes de la Fórmula 1, un hombre destacaba no solo por su habilidad tras el volante, sino por su insaciable voluntad de ganar. Niki Lauda no era solo un piloto, era una fuerza imparable. Frío, calculador, un genio del automovilismo que siempre desafió los límites del riesgo. Pero el 1 de agosto de 1976, la velocidad se convirtió en su enemigo. En el circuito de Nürburgring, conocido como el Infierno Verde, un brutal accidente lo dejó al borde de la muerte. Las llamas devoraron su coche y su cuerpo, su casco derritiéndose en la piel y el humo llenando sus pulmones. Niki Lauda estaba condenado. El mundo entero creyó que ese sería el final de su historia, pero para él no fue así. Contra todo pronóstico y a pesar del dolor insoportable, Lauda desafió la muerte misma. Solo 42 días después del accidente regresó a la pista, con sus heridas aún frescas, decidido a reclamar su lugar en la Fórmula 1 y demostrar que su leyenda iba más allá de cualquier cicatriz. Su historia no es solo una de velocidad, sino de renacimiento, de pura determinación. Antes de que el destino lo pusiera a prueba, Niki Lauda ya había cimentado su lugar como uno de los pilotos más formidables y calculadores de la Fórmula 1. Desde joven supo que su vida estaría marcada por la velocidad, pero su camino hacia la cima no fue sencillo ni común. Nacido en una familia austríaca acomodada en 1949, Lauda desafió las expectativas de sus padres, quienes rechazaban su pasión por el automovilismo. No contaba con el apoyo financiero de su familia, pero su obsesión por competir era inquebrantable. Determinado a cumplir su sueño, Lauda tomó una decisión arriesgada. Pidió un préstamo bancario para comprar su entrada al equipo March en la Fórmula 2. Un movimiento que evidenció su audacia y determinación fuera de las pistas. Sin embargo, en su primer paso en la Fórmula 1 con March en 1971 y luego con BRM en 1973, no fue lo que él había imaginado. Los resultados fueron discretos y el futuro de su carrera parecía incierto. Pero Niki Lauda no era un hombre que aceptara la derrota tan fácilmente. Su precisión y su capacidad para detectar problemas mecánicos en los autos llamó la atención de un hombre clave, Enzo Ferrari. En 1974, Lauda consiguió un lugar en la escudería Ferrari, y fue aquí donde comenzó a forjarse su leyenda. En su primer año con el equipo italiano, sus habilidades brillaron de inmediato. En su segunda carrera con el Gran Premio de España, logró su primera victoria. La precisión milimétrica con la que manejaba su Ferrari lo convirtió en un piloto temido y respetado. No era el piloto más agresivo, pero su frialdad al volante y su enfoque casi matemático para las carreras lo hacían excepcional. Niki Lauda no dejaba nada al azar. Era un hombre de control total, alguien que calculaba el riesgo hasta en los detalles más pequeños. Pero fue en 1975 cuando su nombre resonó con más fuerza. Ese año Niki Lauda se coronó campeón del mundo de Fórmula 1, devolviendo la gloria a Ferrari después de 11 años sin un título. Sin embargo, este éxito no lo distrajo. Mientras muchos pilotos celebraban sus victorias con champaña, Lauda ya pensaba en la próxima carrera, en cómo mejorar su coche, en cómo ser más rápido y más preciso. En 1976, Lauda parecía imparable, comenzando la temporada con victorias decisivas y dominando el campeonato. Su enfoque clínico y su insaciable deseo de perfección lo habían convertido en el piloto a vencer, pero justo cuando todo indicaba que su reinado se extendería sin oposición, el destino tenía otros planes para él. El 1 de agosto de 1976, en el legendario circuito de Nürburgring, apodado con razón el Infierno Verde, se gestaba uno de los días más oscuros en la historia de la Fórmula 1. Conocido por su brutal dificultad, curvas implacables y el peligro constante que acechaba cada vuelta, era un trazado que solo los pilotos más valientes se atrevían a enfrentar. Pero Niki Lauda no era un piloto común. Ese día, el clima jugaba en contra. La lluvia había dejado el asfalto traicionero y resbaladizo, y aunque muchos pedían la cancelación de la carrera, Lauda, fiel a su estilo frío y calculador, comprendía que el riesgo era inherente a su profesión. Sin embargo, lo que sucedería ese día no sería simplemente otro desafío en su carrera, sería una prueba de supervivencia. En la segunda vuelta, el mundo se detuvo.
El Ferrari de Lauda, sin previo aviso, se salió de la pista a gran velocidad en una curva peligrosa. El auto se estrelló contra las barreras, rebotó y quedó atrapado en llamas. En un instante, el combustible explotó, envolviendo el coche y a Lauda en una bola de fuego. El infierno había llegado para el hombre que siempre calculaba el riesgo. Dentro del coche, Lauda estaba atrapado. Las llamas consumían su casco, el calor derretía su uniforme y su piel. El humo tóxico llenaba sus pulmones, quemando sus vías respiratorias. El piloto, que siempre había estado en control, se encontraba ahora en manos del destino. 3 valientes pilotos detuvieron sus autos y corrieron para ayudarlo. Entre el caos y el humo lograron sacarlo del coche en llamas, pero el daño ya estaba hecho. Niki Lauda fue trasladado al hospital con quemaduras de 3er grado en la cara y cabeza. Las heridas eran tan graves que en el quirófano los médicos consideraron que no sobreviviría. Su vida pendía de un hilo. Su rostro estaba desfigurado, sus pulmones severamente dañados y su destino parecía sellado. Durante días luchó entre la vida y la muerte. Los sacerdotes se acercaron a darle los últimos ritos. El mundo creyó que había perdido a uno de sus más grandes campeones. Pero Niki Lauda no estaba listo para rendirse. Apenas 42 días después de ese terrible accidente, contra toda lógica médica y humana, Lauda hizo lo impensable. Volvió a las pistas. Su rostro aún llevaba las cicatrices de su batalla contra las llamas. Los vendajes apenas cubrían sus heridas frescas, pero Lauda estaba decidido. Su asiento en Ferrari no se lo quitaría a nadie. En el Gran Premio de Italia, apenas un mes después de aquel accidente infernal, Lauda se subió de nuevo a su Ferrari. Cuando Lauda salió de su coche en Monza, los aplausos de la multitud lo acompañaron como un héroe renacido. A pesar del dolor, a pesar de las cicatrices, había vuelto para terminar lo que había empezado. Terminó cuarto en esa carrera, pero en la mente de todos, Niki Lauda había conseguido algo mucho más grande que una victoria. Había desafiado a la muerte y la había derrotado. Su regreso a las pistas no fue solo una muestra de su habilidad como piloto, sino un testamento a su implacable fuerza de voluntad, su tenacidad inquebrantable y su capacidad para sobreponerse a lo imposible. Lauda no solo había vencido al fuego, había vencido al miedo. Esa temporada Lauda lucharía hasta la última carrera, donde perdería el campeonato por un solo punto, pero para el mundo, Niki Lauda ya había ganado algo mucho más valioso, su lugar entre las leyendas eternas de la Fórmula 1. La historia de Niki Lauda no termina con su regreso milagroso a las pistas. Después de aquella temporada de 1976, donde perdió el campeonato por un solo punto frente a su rival James Hunt, Lauda demostró que su espíritu competitivo y su amor por el automovilismo eran más fuertes que cualquier adversidad. En 1977, solo un año después de su accidente, Niki Lauda se coronó nuevamente campeón del mundo, consolidando su lugar en la élite de la Fórmula 1. Pero Lauda no era un hombre que se conformara fácilmente. Tras un breve retiro en 1979 para enfocarse en su aerolínea, regresó a las pistas en 1982 con McLaren. En 1984, en una de las temporadas más emocionantes de la historia, Lauda ganó su tercer campeonato mundial por una diferencia mínima de medio punto sobre su compañero de equipo, Alain Prost. Este triunfo no solo subrayó su talento, sino también su capacidad para superar a una nueva generación de pilotos. Lauda se retiró definitivamente de la Fórmula 1 en 1985, pero su influencia en el deporte continuó. Se convirtió en un consultor y directivo, aportando su experiencia y sabiduría a equipos como Ferrari y Mercedes. Su visión y compromiso ayudaron a dar forma al automovilismo moderno. El legado de Niki Lauda trasciende los números y los trofeos. Su vida es un testimonio de coraje, determinación y pasión. Un hombre que enfrentó a la muerte, que desafió lo imposible y que inspiró a millones con su resistencia y espíritu indomable. Las cicatrices en su rostro no eran signos de derrota, sino medallas de honor que narraban una historia de supervivencia y triunfo. Niki Lauda falleció el 20 de mayo de 2019, dejando atrás una leyenda que jamás será olvidada. Su nombre está grabado no solo en los trofeos de la Fórmula 1, sino en los corazones de quienes creen en la fuerza del espíritu humano. En un deporte donde la velocidad lo es todo, Lauda nos enseñó que a veces hay que ir más allá de los límites, que las verdaderas carreras se ganan enfrentando nuestros miedos y superando nuestras propias barreras.
Su historia es un recordatorio de que con determinación y valentía no hay obstáculo insuperable.